Una gran bendición poder estar en esta oportunidad, llegando hasta su casa, a su hogar, a su presencia. Gracias por permitirnos llegar a usted y poder tener la bendición de poder compartir estos principios que sé que de alguna manera le ayudarán. Número uno, porque le harán sabio. Número dos, porque le van a permitir conocer cuál es la parte que le corresponde a usted. Y número tres, usted podrá bendecir a su familia y a su vecindario. En esta oportunidad tenemos la bendición de poder compartir un poquito, ahora que pues todo el mundo está compartiendo a través de las redes sociales. Y qué bendición tan grande, gracias a Dios por las redes sociales, que sé que están saturadas en este tiempo, en este momento, y que de alguna manera tenemos que ser o actuar con prudencia. En medio de una situación terrorífica y crítica como la que estábamos viviendo en nuestro mundo, aquí sí que todo el mundo, en medio de un tiempo como tal, yo creo que vale la pena poder poner en el camino de la turbulencia lugar firme, lugar correcto para que la gente pueda poner sus pies, para que aquel que se está hundiendo sepa dónde poner sus pies, y para que el que no ha entrado pues también sepa dónde puede poner sus pies. Así que, y nada más y nada menos, señores y señoras, iglesia, pueblo del Señor, pastores y pastoras y todos los que puedan ver esta producción, no existe, aunque hay literaturas paralelas a la Escritura, pero no existe un lugar de confiabilidad que pueda sustentar algo correcto, algo real, algo verdadero, como la bendita palabra de Dios y el Dios que creó el universo. Así que bienvenidos a nuestra producción. Gracias por darnos la bendición de estar con ustedes. Les saluda el pastor Gabriel Recinos. Y mientras que estamos viviendo esta etapa del toque de queda en Guatemala, una cosa que no habíamos vivido, mi esposa me dice, primera vez en mi vida que yo vivo el toque de queda. Y le digo, pues yo tengo la segunda porque la vivimos en tiempos de la guerrilla. Y primera epidemia que vivo de esta manera, le digo, nosotros ya sobrevivimos una epidemia del cólera con muchos muertos, muchos saldos de bajas, pero aquí estamos para la gloria de Dios, por gracia del Señor vivimos. Así que en medio de todo esto miramos cómo este virus al cual han denominado coronavirus o COVID-19, que de alguna manera así lo llama la ciencia, pues así se llama. Y lo más maravilloso es de que hasta para orar prácticamente es el nombre con el cual tienes que actuar. Debido al terror, al temor, porque ha venido a ser un caos. Todo estaba bien, todo estaba bonito, todo estaba programado, proyectado, hecho, íbamos, veníamos, y de pronto el mundo se cerró. El mundo se congeló, se paró el tráfico, se paró las reuniones, se paró incluso la economía, que pues de alguna manera no ha pegado el golpe como va a darse posteriormente. Así que en medio de todo eso valdrá la pena de alguna manera, ya que muchos comentan sobre esto. Algunos dicen, es el juicio apocalíptico. Otros dicen, no, estamos en los últimos tiempos. Y otros dicen, no sean tontos, los creyentes, los evangélicos que son tontos, es de un científico que hizo los virus y no sé qué y que no sé cuánto. Y un montón de cosas que la gente dice. Pero vayamos a las Escrituras, y de alguna manera lo que ha pasado, la historia del pasado nos refleja qué es lo que hay en el presente, ya que vamos a dejarnos de conjeturas y de pensamientos y de ideales sobre eso, y vamos a acudir a la Escritura. Así que bienvenido a esta parte que le hemos llamado principios de sobrevivencia. Y en los principios de sobrevivencia, de alguna manera, vamos a ver 3 episodios sobre esta palabra. Entonces te invito para que miremos principios de sobrevivencia 1. Para comenzar a ver esta palabra hermosa, antes de esto, miremos qué dice la Escritura. La palabra de Dios dice en el Salmo 24:1, obviamente estas palabras del rey David, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Desde aquí partimos. La gente hoy en día se le ha olvidado que esta tierra y que este universo tiene un creador.
Y como se le ha olvidado que este universo tiene un creador, la gente vive como quiere, donde quiera, y le importa un comino que exista un creador. Le importa un comino todo lo que pasa, vivimos un caos. Entonces el primer caos no lo origina el COVID-19, el primer caos lo originamos nosotros los seres humanos con nuestra forma de vivir. Por ejemplo, si usted supervisa el mundo como estaba antes que estos días, pues el mundo iba y venía, hacía y quería, matan, asesinan, roban, de todo, y por otro lado, acciones ofensivas ante el creador del universo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, señores? Que el universo, el mundo entero, de alguna manera tiene alguien que lo crió y alguien que es su juez y que de alguna manera estableció sus principios, y que cuando nosotros violamos esos principios de sobrevivencia, entonces ahí es donde las cosas nos van mal. Entonces, para comenzar, tome en cuenta usted que la Biblia dice que de Jehová Dios, creador del universo, es la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que existe. Dice el mundo y sus habitantes, ¿verdad? ¿Por qué es de Él? Porque Él la crió y Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, y Él es el dueño. De manera que cuando tú vivas a la intemperie, olvidándote de todo lo más, no te preocupes, Dios no se quiebra la cabeza, no va a estar, en lo que sí se preocupa Dios es en salvarte. Pero si tú vas cuesta abajo y no quieres reflexionar, Él te dejó con libre albedrío para que tú hagas lo que quieras. Eso sí, no te olvides que Él es el dueño y que tiene sus propias normas y reglas, la forma de cómo Él puede de alguna manera arreglar las cosas, y eso es sencillamente a través de su palabra. Peguémonos una corridita en la escritura, que es prácticamente la que nos enseña, y miremos la historia. La Biblia dice que Dios crió el universo entero. Obviamente la Biblia dice que Dios crió los ángeles y todo lo que existe. Y entre los ángeles y seres criados, pues la Biblia dice que crió a Luzbel, el cual era el ministro de alabanza y de alguna manera era el ministro importante dentro del equipo del creado por Dios. La Biblia dice que un día se sublevó, como tal pasa con los hombres, y dijo: yo puedo hacer mi reino y mi imperio y a Dios me importa un comino. Y entonces lo hizo, y pues poco a poco la Biblia dice cómo caíste, oh lucero de la mañana, porque fuiste encontrado, hasta que se encontró maldad en ti, y la maldad prácticamente era pues me importa a Dios un comino. Es el primer enjuiciado que de alguna manera se saca de la escena, y pues ahí están las consecuencias. Pero el segundo, en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios creó el mundo, Dios lo hizo. Y es más, pues esta es de alguna manera una reforma. No me voy a meter en esos detalles porque el tiempo aquí es corto, pero hablemos del hombre creado. En Génesis 1 dice la Biblia que Dios crió al hombre, Adán y Eva, y lo crió varón y hembra, y los puso y les dijo que llenara la tierra y que la sojuzgaran. Pero de pronto comienza la maldad, de alguna manera se metió en el corazón de Caín, como usted sabe, y ahí comenzó el mal, y poco a poco los seres humanos fueron dándose a la pérdida. Pero pensemos en Adán. Dios le dijo a Adán: Adán, aquí puedes comer de todo esto está en tus manos, todo está aquí contigo, solo esto no vas a hacer. Y el día en que tú lo hagas, ese día perecerás. Entonces, ahí está el principio. Adán vivía y estaba, caminaba. El día en que su esposa fue engañada por Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, y ella viene y enrola también a su marido, entonces hay un segundo juicio ejecutado al ser humano. Ahora ya entramos nosotros en el juego. Dice la Biblia que por eso entró la muerte, se le quitó a Adán lo que se le había dado, es decir, la vestidura de gloria, se miró que estaba desnudo. Y entonces cuando Dios, mire, Dios buscaba a Adán y Adán huía de Dios. Y Dios, el creador, le dijo: hey Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué te hiciste? Y él le dijo: oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? Hiciste lo que yo te dije que no hicieras. Dice, ni siquiera se echa la culpa. Dice: la mujer que me diste, ella me dio. Entonces dice Dios: bueno, no corras, Adán. El problema no lo solventarás corriendo, ni con hojas, ni escondiéndote. Primera solución.
El problema, el caos que provocamos no se puede arreglar huyendo, ni escondiéndote, ni usando falsas cosas que te puedan cubrir tu vergüenza o tu pecado. Solo Dios te puede solventar el problema. Así que Dios llamó a Adán y desde entonces el problema quedó resuelto. Uno, el plan que Dios le dijo a Adán se complementa en Cristo Jesús, porque Dios dice a través de esta escena, dice a la serpiente: de la mujer misma sacaré el que te herirá la cabeza. Y entonces Dios mató un cordero y con las pieles cubrió la desnudez de Adán. Pero dejémoslo ahí porque el tiempo aquí es corto. Luego en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 1, comenzamos a ver que dice: cuando la humanidad se multiplicó y crecieron y se hicieron bastante, dice, conforme la humanidad se multiplicó, la maldad, óigase bien, la maldad. ¿Cuál es la maldad? Es la ignorancia de Dios, es querer vivir a como yo quiera, violentando, violando, haciendo todo lo que no es, viviendo al revés, haciendo todo lo incorrecto y violando los principios de sobrevivencia. Entonces, estos señores violaron los principios de sobrevivencia y cuando llegaron a un nivel de tope, entonces llamó Dios a Noé, dice la Escritura, y le reveló qué era lo que iba a hacer, y solamente se salvó prácticamente Noé con un arca porque Dios lo libró. Hubo un tercer juicio, un cuarto juicio, lo hallamos en Génesis 11, capítulo 11, encontramos ahí la Torre de Babel. Así que pasa el diluvio, pasa Noé, Dios comienza otra vez a través de la familia de Noé con sus hijos a hacer otra vez la descendencia. Y días más tarde vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué pasó? La gente dijeron: bueno, Dios nos castigó, nos mandó un diluvio. Y en otra vez nosotros no seremos tontos, seremos listos. Hagamos una torre para que cuando venga otra vez el juicio, nosotros nos salvamos y Dios quedará burlado. Señores, somos faltos de inteligencia. ¿Cómo es posible que quieras tú ganar o retener al que te crió si tú mismo no sabes ni interpretarte quién ni cómo eres? Entonces el juicio ya no vino ni por agua, ni por esto, ni por lo otro. Fue sencillo, dice la Escritura, confundió la lengua de los seres humanos y entonces el plan que habían hecho para salvarse se quedó por un lado, ¿ya? Es el cuarto juicio, ¿verdad? De ahí dice la Escritura entonces que Israel, de alguna manera, pues Dios llama a Abraham, como usted conoce, y de Abraham forma a un pueblo, comenzando con su hijo Isaac y Jacob, y pues por ende aparece Israel. Dios planteó, dijo: bueno, voy a llamar a un grupo para que este sea de alguna manera los que digan a la gente que ya no sea solo un hombre o una familia, sino sea una nación entera. Pero también Israel comenzó a irse de lado, comenzaron a vivir una vida más religiosa que práctica. Mira, y este es un ejemplo y este es un principio, échale mucho ojo. A Dios no le interesan de alguna manera la vida religiosa, es decir, que tú aprendas a hacer las cosas para suplantar a Dios por lo que sabes hacer. Dios, como nuestro Padre, no se puede suplantar por nada. Él es insustituible en tu vida, es insustituible en todo lo que Él hace. Nadie puede venir a llenar el vacío de tu corazón, excepto cuando vuelves a tu Padre, el que te creó. Así que Israel también perdió de alguna manera la batalla y muchas veces fue enjuiciado, dice la Escritura. Pero regresemos de nuevo, antes que yo te diga lo demás. En Génesis 19 tenemos otro caso. Dice la Escritura que habían dos ciudades, una ciudad que se llamaba Sodoma y otra que se llamaba Gomorra. Estas ciudades, dice la Biblia, que comenzaron a vivir al margen, olvidándose de que la tierra, el mundo, su plenitud y los que en él habitan le pertenecen a Dios, quien crió el universo. Comenzaron al grado que usted sabe, la sodomía, lo que pasaba, le importaba poco. Y Dios siempre tenía ahí a Abraham y a Lot y de alguna manera. Entonces empieza el lío. De repente Dios vio
que la maldad de ellos era mucho, y le dijo a Abraham: mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que Abraham intercedió y dijo: Señor, no es posible que tú destruyas al justo con el injusto. Ahí está mi sobrino Lot, lo sacó, y Abraham intercedió mucho para que no se destruyera la ciudad. Pero en toda la ciudad no había gente que reconociera al que lo crió. La Biblia dice que Dios ejecutó un juicio, y hasta el sol de hoy puedes ir a las tierras de Israel y tú puedes ver las muestras de un juicio ejecutado del cielo a una ciudad. A diferencia de Nínive, ¿has leído en el profeta Jonás? Había una ciudad de Nínive a la cual estaba arrasando, llegando al tope de la situación. Y cuando llegó a la finalidad, Dios envió a Jonás. ¿Verdad? Es que Jonás quería con alegría ver el juicio de Dios, y le dijo: mira, yo no quería ir porque yo sabía que si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. Y ahí queda clarificada una de las partes maravillosas de nuestro Padre. Le dijo: Jonás, es que el plan no es destruirlos, el plan es que reflexionen y cambien. Y todos cambiaron, todos se arrepintieron y creyeron. ¿Cómo quieres que yo destruya? Porque a ti no te cuesta nada tu sombrita, ¿verdad? Y a mí que me cuesta todo ese ser humano, que yo lo destruya de ninguna manera. Entonces recordamos las palabras de Jesús, que dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Mire usted, paralelo al juicio de Sodoma y Gomorra, tenemos a Nínive que se arrepiente, y entonces usted ya va sabiendo la solución, ¿verdad? Estamos entonces viendo en Génesis, viendo en Israel, ya para terminar esta parte. Israel, dice la Biblia que Dios lo llama, y cuando la maldad era mucha, ahí tenemos al profeta Jeremías, al profeta Ageo, varios profetas que aparecen ahí en esa escena, Daniel también, ¿verdad? Cuando Israel también pierde los estribos, porque el lugar donde uno está no importa. Yo puedo ser pastor, profeta, apóstol, evangelista o maestro, y yo aún tengo libre albedrío. Si yo quiero, me aparto de Dios y lo olvido. Él no me va a obligar, sí me va a retener. Y me dice Gabriel: y no te vayas para ahí, no es conveniente, hijo, porque te amo, luchará para retenerme, y cuando yo no quiera me voy, o el ser humano se va. Israel también vino y se le olvidó, comenzaron a vivir por ritos y la cosa, y a importarle un comino que había un creador. Y entonces Dios le revela al profeta un día que va y ora y llora, y dice: no te preocupes, tengo lista a Babilonia, que va a venir a hacer lo que va a suceder. Vino Babilonia, cayó sobre Israel, hizo lo que hizo, usted ya sabe. Israel pues siempre siguió sobreviviendo porque Dios tenía ese plan, pero luego a Babilonia lo castiga, dándole lugar porque se engrandeció también. Dijeron: nosotros sí podemos. Entonces le manda a Medo-Persa, y Medo-Persa y Egipto también entra en esa colada. Es juzgado con Egipto, con los griegos también. Los griegos van y se montan sobre los Medo-Persas, dominan a Babilonia y hace una lucha de poderes. Pero hay alguien que de alguna manera, no que Dios quiera el mal, sino que llegamos a topar los límites, los principios de sobrevivencia. Entonces, dice la Biblia que Grecia también dijo: nosotros somos, hasta llegó a hacer desastres en el templo en Jerusalén. Le dijo: ok, momento Grecia, espérate, ahí te traigo la gran bestia, como dice la gente, y le trajo a Roma. Roma se montó sobre Grecia, lo dominó y también ejecutó juicios sobre Israel. Mire, en medio de la maldad de los malos, también enjuicia a los que le sirven de alguna manera, pero que se olvidan. Entonces, aquí el secreto no es si yo cometo errores o no. Aquí el asunto es: si me aparto y me olvido de que el creador del universo es el que tiene el control de las cosas, ese es el peligro. Pero si tú vienes en arrepentimiento y le buscas, la historia cambiará. ¿Por qué razón? Porque Él es el juez y el dueño de toda la tierra. De tal manera entonces que miramos como Roma, y en el final Roma pues también es ejecutada, y sobre juicio cae Roma, y en el final lleguemos hasta nuestro lugar, los mayas. Petén es un lugar de aquí sí que de los mayas, ¿verdad? Y cuando la gente va y mira las ruinas, yo la primera vez que llegué a ver esos templos y miro esa majestuosa cosa, digo: ¿y ahora? ¿Y cómo esta gente dejó abandonado a su riqueza? No puede ser. ¿Cómo va a dejar uno lo que tiene? Nota esto: de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y los que en él habitan.
No importa que tú tengas, todo lo que quieras tener, está bueno, tenlo, pero no te olvides, hay alguien que gobierna las cosas. Los mayas, la historia dice que no vino una gran epidemia, se los llevó, o que se perdieron, o no sé, hay muchos mitos, historias que tal vez no tienen conclusión. Yo te digo, no vayamos lejos. Ellos también comenzaron a adorar al sol, a la luna, a esto, al otro, a vivir como querían. Y cuando llegaron al tope de los principios de sobrevivencia, hubo ejecución sobre ellos. Señores, ¿qué quiero decir con esto? Señor pastor, entonces el coronavirus, ¿qué pasa? Sí, es una permisión del universo. El Padre del cielo, Él permitió que esto pase para hacer reflexionar a la gente y decir, mire, yo esperaría que después de esto mucha gente se arrepienta, porque ahorita que estamos acorralados en casa, yo creo que sí estamos diciendo, oh Dios, líbranos y toda la cosa. Eso debe ser en todo tiempo, pero qué bueno que tenemos tiempo, gracias a nuestros gobiernos, gracias a nuestro presidente, gracias al personal de salud, a nuestros policías, a nuestros soldados, a toda la gente que de alguna manera están obligándonos a entrar a nuestra casa para que el virus no los mate, ¿verdad? Pero siempre, todos los días. Figúrese, el primer día, 900 creo, y así sucesivamente, y no ha habido anoche, también hubieron capturados. Entonces, ¿por qué? Porque la gente quiere vivir al margen de las cosas. No violemos los principios divinos. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete, busca al que te crió, pídele perdón y reconsidera tu vida. Estás caminando mal. No te olvides entonces que en los principios de sobrevivencia, lo primero que tenemos que considerar es que este universo en el que vivimos tiene dueño, tiene un creador, tiene un juez y que tiene sus principios, y que cuando viola sus principios, Dios no se complica, ahí mismo vendrá. Así que el coronavirus, si lo creó un hombre, lo crearon 2 hombres, 3 hombres, una mujer, como están diciendo, lo creó China, así lo hubiese podido crear cualquiera, lo hubiese hecho donde venga, venga de donde venga, de alguna manera es un cumplimiento, y este es principio de dolores. Ahorita falta el cinturonazo de la economía y quién sabe qué más viene. Por lo tanto, yo no quiero asustarte, yo quiero decirte, mira, el terreno firme es volvete a tu Dios que te crió, regresa. ¿Por qué no adorar al que te crió? ¿Por qué no reconocerle? No te olvides, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice el escritor bíblico. Así que quedamos aquí en esta parte. Casi terminando. Gracias a Dios por esta bendición que tenemos. Yo quiero orar por ti y recordarte, esta tierra tiene un creador, yo también. Yo, principalmente yo. Eso es la tierra, pero yo, dice la Biblia que soy imagen y soy semejanza del que me crió. ¿Sabes por qué el diablo tiene una guerra abierta con el ser humano que lo quiere acaparar? Es por eso, porque él tiene líos y envidia de que tú eres imagen y semejanza. ¿Sabes cuál es el otro problema que el diablo tiene contra ti? Porque Dios viene y te abre la puerta y manda a Jesús para que te pague. Eso no es alcahuetería. Dios te va a ejecutar juicios sobre ti siempre. Pero mira, te envía el regalo más preciado, su Hijo, para que Él con su sangre pague tus pecados y que tú puedas sencillamente recibirle y ser salvo. ¿Qué esperas? Regresa al que te crió, reflexiona, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te cuide y te haga un ser humano con una reflexión poderosa y vuelvas a que te crió. Te bendigo en el nombre de Jesús y permíteme orar contigo. Si estás ahí y estás entregando, reconciliando, reconsidera tu vida, vuélvete a Dios, entrégate a Él. Dile, Señor, yo he pecado. Si tú ibas a la iglesia, si tú le entregaste a Jesús tu corazón y lo dejaste, regresa. Si tú no lo has reconocido, si tú eres un ateo, regresa. Miramos un video de un médico ateo que se convirtió a Cristo porque un pastor fue a morir en su clínica en Italia. Entonces regresa. Yo quiero orar por ti, haz esta oración conmigo y esto te reconecta con el que te crió. Padre Dios, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Quiero abrir mi corazón al regalo preciado que tú enviaste, a Jesús,
Señor Jesús, ven a mi corazón, entra a mi vida, límpiame de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y reconéctame al plan eterno. Escríbeme en tu libro y borra el acta que está en contra de mí. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador y me vuelvo al que me crió. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.